Hola, estamos en estos días reflexionando sobre Semana Santa, esta fecha tan especial que junto con Navidad representan los dos acontecimientos más importantes para la fe cristiana. Por un lado, la Navidad nos recuerda el nacimiento de Jesús y por otro, Semana Santa su muerte, resumiendo así en ambos acontecimientos el propósito principal que tenía Jesucristo al venir a esta tierra y era nacer para morir. Yo quería invitarte a tener una breve lectura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él, Jesús, con los 12. Versículo 22, y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Sabes qué? No hay nada más importante frente a estas fechas tan especiales de poder ir a la fuente confiable e inalterable de la palabra de Dios y poder recordar allí cada suceso, cada detalle, y por sobre todas las cosas reflexionar en el propósito que tuvieron para nuestras vidas. Es así que encontramos en este relato la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos. Hoy es jueves y Jesús va camino a la cruz. Comenzó la cuenta regresiva, la agenda los días pasados fueron agitada. Como era de costumbre, la agenda de Jesús estaba siempre cargada, pero estos días previos a la cruz se habían marcado por ciertos acontecimientos, los cuales iban a ser los últimos. Por un lado, cuando seguimos la lectura en los evangelios, podemos ver que se sucede la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús entraba en un pollino y dice que la mayoría del pueblo, de la gente, se había reunido para recibirle y que tendían mantos en la calle y cortaban ramas de los árboles y que todos juntos aclamaban a gran voz diciendo: Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Luego de esto se produce la purificación del templo. Jesucristo iba a ir al templo que se encontraba en Jerusalén y a los cuales iban los fieles a presentar sus sacrificios de adoración, y se encuentra con que los religiosos que manejaban el templo habían pervertido la finalidad que tenía, y entonces habían creado negocios turbios alrededor de lo que eran los sacrificios que se realizaban a Dios, y ellos ahí pretendían el cambio de monedas, la venta de animales para los sacrificios, y entonces torcían este propósito principal que Dios tenía, y era de que este templo sea casa de oración, como Jesucristo mismo dice. Luego, cuando seguimos el relato bíblico, encontramos que Jesús va a cenar a la casa de Simón el leproso, en Betania, y esa noche es ungido por María con un perfume que dice que era de nardo puro de muy alto precio. Y allí María estaba, a través de ese derramamiento del perfume,
mostrándonos un acto de adoración, nos estaba mostrando lo que había en su corazón y lo estaba expresando a través de ese acto de derramamiento del perfume, de un perfume tan valioso que había conservado por tanto tiempo. Y luego viene este acontecimiento que leímos y que es la última cena que va a compartir Jesús con los discípulos. El mayor detalle de este acontecimiento lo encontramos en realidad en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 al capítulo 17. Allí Juan se va a encargar de darnos detalles pormenorizados de lo que pasó aquella noche. Fue una cena cargada de emociones. Era una cena por un lado de despedida, por otro lado era una cena muy triste, ya que los discípulos no podían todavía concebir esta idea de que Jesucristo tenía que ir a la cruz del Calvario. Por otro lado, también Jesucristo aprovechó esa noche para darle instrucciones de cómo ellos debían comportarse y cómo debía seguir su vida luego de que Él muriera, resucitara y ascendiera a los cielos. Pero fue también una noche de mucho ánimo, ya que Jesucristo les había contado que la promesa que Él les dejaba era que iba a venir sobre cada uno de ellos y todos los que depositen su fe en Jesucristo, el Espíritu Santo, como el gran consolador que iba a reconfortar y a guiar sus almas en este periodo de ausencia de Jesucristo. Luego, cuando termina la cena, como leímos, se levantan, dice que cantan un himno, una canción, y se van al monte Getsemaní. Y es allí donde Jesús ora, y luego de orar, el relato sigue y nos cuenta de que viene Judas junto con gente que habían mandado los religiosos, los principales de la sinagoga, que tenían el poder religioso en aquella época, y Judas entrega a Jesús, y vemos allí que Jesús es detenido y llevado a la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel momento. Luego, al día siguiente, iba a ser juzgado, primero por el poder religioso y luego por el poder político, y finalmente iba a ser crucificado. Tenemos el sábado de silencio y luego el domingo de la resurrección, el domingo triunfante en donde Cristo iba a resucitar de los muertos, venciendo por un lado a la muerte, por otro lado al que tenía el imperio de la muerte, dice la Biblia, Satanás, y por último al pecado. Qué bueno es recordar esta historia tan apasionante que encontramos en la Biblia. Pero en todo este relato, por lo menos a mí siempre se me presenta una pregunta que parece estar flotando en el aire, y es: ¿quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Nosotros, si seguimos al pie de la letra lo que leímos, podemos ver de que hay varios autores, ya sean intelectuales o materiales, pero hay muchos personajes en la historia, algunos los leímos y otros no, pero a los cuales podemos asignarle la culpabilidad de la muerte de Jesucristo. Por un lado lo tenemos a Judas, que vemos que él dispuso en su corazón a través de la codicia entregar a Jesucristo. Por otro lado tenemos los religiosos, que dice que por envidia decidieron engañosamente poder detener a Jesús y entregarlo a las autoridades para que sea juzgado. Por último tenemos también a los políticos, a los gobernantes de la época, que pudiendo haber liberado a Jesús porque ellos entendían que no encontraban delito en él, hicieron oído sordo a la petición de Jesucristo o de sus conciencias y dejaron vía libre a la petición del pueblo, que decía a grandes voces: crucifícale, crucifícale. Y por último tenemos a los soldados, quienes por obediencia y para realizar su trabajo como era de costumbre, lo terminaron crucificando de manera material. Pero ¿quién mató a Jesús? Por un lado tenemos a los religiosos que inculpaban a Jesús del delito de blasfemia, por decir que se llamaba el Hijo de Dios. Por otro lado tenemos el poder político que denunciaba a Jesucristo por sedición. Quiere decir, esta persona que se decía llamar rey de los judíos y que amenazaba su poder, que amenazaba la posibilidad de tener calma en la gobernabilidad del pueblo. Por un lado, unos acusaban un delito teológico. Por otro lado, los otros tenían en su acusación un delito político. Pero ¿quién mató a Jesús? Sabes que cuando vemos la historia bíblica podemos descubrir que en realidad a Jesús no lo mataron cada uno de esos personajes solamente que estuvimos nombrando, sino que a Jesucristo lo matamos todos.
Sabes que cada uno de nosotros en distintas circunstancias de nuestra vida y por lo que nos dice la palabra de Dios, cedimos ante el pecado y eso hizo que Jesucristo tenga que ir a la cruz del Calvario a ocupar el lugar que vos y yo no podíamos ocupar y a pagar el precio que exigía la justicia de Dios ante este acontecimiento, ante este mal que gobierna el corazón del hombre. Y es así que cada uno de nosotros, por codicia alguna vez, por envidia en otra, por cobardía, hemos sucumbido ante las circunstancias, ante la presión de personas o ante distintas cosas que nos hicieron caer en pecado y transformarnos en pecadores. Y eso nos hizo enemigos de Dios y culpables de la muerte de Jesús. Pero por último, ¿quién mató a Jesús? Sabes que cuando leemos en la Biblia podemos ver que en realidad a Jesús no lo mató nadie, sino que Él mismo se entregó por su propia voluntad. Dice Jesús de boca propia en Juan capítulo 10, dice, yo pongo mi vida, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. El buen pastor su vida da por las ovejas, dándonos a entender de que Él por voluntad propia y en consenso con el Padre desde la eternidad, iba a cumplir el propósito el cual se había propuesto, y era ocupar el lugar de cada una de las personas que habitan esta tierra, siendo el sustituto y haciendo lo que nadie podía hacer. En realidad Jesús no lo mató nadie, sino que Dios lo entregó por amor. ¿Sabes qué? Me gustaría que podamos terminar con estas dos ideas. Una pregunta y dos respuestas. ¿Quién mató a Jesús? A Jesús lo matamos todos. ¿Quién mató a Jesús? A Jesús no lo mató nadie, Él se entregó por sí mismo. ¿Sabes que Pedro en su primer discurso en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 23, va a resumir estas dos ideas de una forma magistral? Y dice así, Hechos capítulo 2, versículo 23, dice, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Qué hermosa reflexión, qué hermoso es pensar en este amor de Dios que se manifestó de forma especial en la cruz del Calvario. Y qué importante es pensar de que ese amor tenía el propósito de darnos a cada uno de nosotros, los seres humanos, la posibilidad de pararnos frente a la cruz en el tiempo en el cual nos toca vivir y poder reconocer nuestros pecados, reconocer que Cristo fue nuestro sustituto, que nosotros no podíamos ocupar ese lugar, arrepentirnos y poder darle la oportunidad de que Jesús sea el Señor y el Salvador de nuestra vida. Espero que este breve pensamiento nos ayude a que en esta Semana Santa podamos tomarnos el tiempo para reflexionar en estas cosas que sin duda son trascendentes para nuestra vida y para nuestra alma. Que Dios te bendiga.